Supongamos que pides una pizza grande. Quieres elegir 4 ingredientes distintos de su lista de 10 coberturas vegetarianas. La primera pregunta es, ¿cuántas opciones tienes para tu pizza? Porque estás seleccionando 4 ingredientes distintos, y el orden de los ingredientes no afecta a la pizza. Podemos responder a la pregunta usando una combinación. Debido a que está eligiendo 4 ingredientes diferentes de 10 ingredientes, la forma es que las opciones son 10. Elija 4 y hay varias formas para denotar una combinación. Podemos escribir 10 elegir 4 usando esta notación, o esta notación. Y como n elige k es igual a n factorial dividido por el producto de n menos k factorial y k factorial, 10 elige 4 es igual a 10 factorial dividido por el producto de 10 menos 4 factoriales y 4 factoriales. Simplificando, tenemos 10 factoriales divididos por el producto de 6 factorial y 4 factorial. Vamos a expandir 10 factoriales hasta llegar a 6 factoriales. 10 factoriales es igual a 10 por 9, por 8, por 7, por el resto los factores son 6 factoriales. Dividido por 6 factoriales. Y vamos a expandir 4 factoriales, que es 4 por 3, por 2, por 1. Y ahora simplificando a mano, 6 factoriales divididos por se simplifica a 1. Tenga en cuenta que también tenemos 4 multiplicado por 2 en el denominador que es 8, y tenemos un 8 en el numerador. 8 dividido por 8 simplifica el 1, y también 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay un 3 en 3 y 3 en 9. Tenemos 10 veces 3, veces 7, que son 210 opciones. A continuación, ¿cuántas opciones hacen que tienes para tu pizza si te niegas a comer piña como uno de tus ingredientes? Si se niega a tener piña en tu pizza, entonces solo hay 9 coberturas vegetarianas y sigues seleccionando 4 de ellas y, por lo tanto, el número de las opciones son ahora 9 elige 4. De nuevo, todavía estás seleccionando 4 ingredientes, pero ahora de 9 en lugar de 10, porque te niegas a comer piña. Bueno, 9 elige 4 es igual a 9 factorial dividido por el producto de 9 menos 4 factorial y 4 factoriales. Esto es igual a 9 factoriales divididos por el producto de 5 factorial y 4 factorial. Sigamos adelante y simplifiquemos. 9 factorial es igual a 9 por 8, por 7, por 6, por 5 factorial. Lo dividiré por 5 factoriales. Sigamos adelante y ampliemos 4 factorial, que es 4 por 3, por 2, por 1. Y de nuevo, simplificando. 5 factorial dividido por se simplifica a 1. De nuevo, tenemos 4 veces 2, que es 8 en denominador. 8 dividido por 8 se simplifica a 1. 6 y 3 comparten un factor común de 3, 1 3 en 3 y 2 3 en 6. 9 veces 7 veces 2 es igual a 126. Hay 126 opciones. La última pregunta, ¿cuántas opciones tienes para tu pizza si insistes en comer piña como uno de tus ingredientes? Bueno, si insistes en tener piña como uno de tus ingredientes, entonces realmente eres el único va a seleccionar 3 ingredientes distintos adicionales de un posible de 9 ingredientes vegetarianos. Y, por lo tanto, habría ser 9 elige 3 opciones. De nuevo, si insistes en comer piña en la pizza. Bueno, 9 elige 3 es igual a 9 factorial dividido por el producto de 9 menos 3 factoriales y 3 factoriales, que es igual a 9 factorial. Dividido por el producto de 6 factoriales y 3 factoriales. Simplificando, 9 factorial es igual a 9 por 8, por 7, por 6 factorial, dividido por el producto de 6 factorial y 3 factorial. Y 3 factoriales son igual a 3 por 2, por 1. Así que, de nuevo, simplificando, 6 factorial dividido por se simplifica a 1. 8 y 2 comparten un factor común de 2. Hay un 2 en 2 y 4 2 en 8. 9 y 3 comparten un factor común de 3. Así que un 3 en 3 y 3 en 9. Nos quedamos con 3 veces 4 multiplicado por 7, que es igual a 84. Hay 84 opciones. Si insistes en comer piña como uno de tus ingredientes. Espero que esto te haya resultado útil.